Hola, ¿cómo están? Hay buenas noticias. Una la da hoy el ABC de España. Trump, el jueves pasado en la Casa Blanca, le dio su número de teléfono celular, su número de teléfono más privado, más secreto a María Corina Machado. Susie Wiles, la jefa de gabinete de Trump, ya le había dado el número de su celular, pero Trump dijo, no, que tenga el mío también, y le dijo a María Corina, llámame cuando quieras. Esto es buenísimo, ¿no? O sea que cuando María Corina quiera transmitirle un mensaje urgente a Trump, ya tiene el número de celular privado del presidente. Eso es muy bueno. El New York Times dice que ni Trump ganó totalmente, ni María Corina ganó totalmente en esa reunión. Mi impresión es que Trump ganó más que María Corina. Porque por una parte reafirmó su alianza con Desi Rodríguez, la dictadora de Venezuela, y por otra parte recibió la medalla de oro por el Premio Nobel de la Paz que tan generosamente y en un gesto de extraordinario desprendimiento le obsequió María Corina Machado. María Corina ganó el afecto, el respeto de Trump, que la calificó como una mujer maravillosa, ganó el teléfono privado de Trump, la línea directa con el presidente, pero de momento perdió no solo la medalla del Nobel, espero que no la eche de menos, espero que no se arrepienta, sino sobre todo el compromiso de Trump para ir a una transición a la democracia en Venezuela este año mismo. Eso no se ha conseguido y de momento es una derrota, o así lo veo yo. Si Trump quiere que Venezuela sea una democracia, no en 2026, ni en 2027, ni en 2028, vamos mal. A mí eso no me gusta. Venezuela debería volver a ser una democracia este año, no en 3, no en 4, este año. Pero Delcy Rodríguez, que como ha dicho hoy el Wall Street Journal, era antes literalmente una apestada. Ahora ha pasado a ser la mejor amiga de Marco Rubio y de Trump, una aliada incondicional, una gentil, amable, servicial, colaboradora de Rubio, de Trump y hasta del jefe de la CIA, Ratcliffe. Se pone vestidos carísimos de $10,000, de $12,000, de $15,000 y usa zapatos carísimos Jimmy Choo, son caros esos zapatos. Y por eso Andrés Izarra, que antes era aliado del chavismo y que por fortuna ahora ha roto con esos ladrones, con esos zampones, dice que si Delcy tiene que convertirse de comunista en capitalista para preservar el poder, para salvar el pellejo, para no terminar ella misma en un calabozo, se va a convertir deprisa, sin culpa ninguna, en capitalista, en neocapitalista. Va por ese camino, desde luego, ¿no? La otra buena noticia es que Desi Rodríguez, alias Desi la Fea, ha destituido al histórico testaferro de Maduro, Alex Saab. Maduro está preso, la esposa de Maduro está presa, ambos en Brooklyn, pasando frío, es enero, está helado allá arriba, y Alex Saab, que es muy millonario, quizá incluso billonario, gracias a Maduro y a Cilia, que robaba para Maduro, para Cilia, para los hijos de Cilia, y que él mismo se quedó con una parte del botín, ahora se va a enfocar únicamente en la defensa legal de Maduro y de Cilia, porque siguiendo instrucciones o siguiendo órdenes de Marco Rubio, Desi Rodríguez lo ha destituido como ministro de Industrias y de Producción. Es una muy buena noticia. Desi sabe perfectamente que Alex Saab es un gran ladrón, ¿no? También lo identifica como un hombre leal, ferozmente leal a Maduro. Por eso es interesante que Delcy lo haya borrado de la foto, lo haya destituido. Ha fusionado ese ministerio que ocupaba Saab, el de Industrias y Producción, con el Ministerio de Comercio. Y allí está un señor, un militar retirado, que se llama Luis Antonio Villegas. Delcy le ha confiado el Ministerio de Ambiente, de Medio Ambiente, llamado Ecosocialismo,
a Freddy Ñáñez, que es un escritor, un poeta o algo así, y le ha confiado el Ministerio de Comunicaciones al periodista, al famoso periodista Pérez Pirela, Miguel Pérez Pirela. O sea que Delcy está reacomodando el tablero y está colocando a sus fichas, a sus peones, a sus hombres de confianza. Saab no es un hombre de confianza, por eso lo ha sacado de la foto, lo ha borrado del mapa del poder. Saab, supongo, va a ser quien pagará los muy copiosos honorarios, los muy caros honorarios del abogado de Maduro, Barry Pollack. ¿Tiene plata Saab para pagarle a Pollack? Le sobra la plata, por supuesto, ¿no? Ahora, no es que Saab robaba para Maduro y Delcy no robaba nunca, ¿no? No, Delcy tenía su propio mini Alex Saab, que era y sigue siendo su novio, el libanés, tanto más joven que ella, ¿no? Su novio y los dos hermanos de su novio, esos tres hermanos libaneses, han robado muchísimo para Delcy Rodríguez. Para Delcy y para Jorge Rodríguez, supongo, ¿no? Y robaban siguiendo el mismo esquema tramposo de Alex Saab, o sea, importaban a Venezuela alimentos con sobreprecio, medicinas con sobreprecio, defraudando a la dictadura venezolana, que a sabiendas les pagaba en demasía para que Delcy y ellos se quedaran con un porcentaje leonino del botín. Se calcula que Delcy y su novio y los hermanos de su novio pueden haber robado entre 2017 y este año 2026 más de 400 millones de dólares. Buen provecho, Delcy. También se confirma hoy, esta es una mala noticia para Delcy, pero es una buena noticia para mí, que la DEA tiene un file sobre Delcy Rodríguez y que la DEA tiene pruebas de que Delcy Rodríguez también estuvo metida en el cartel de los soles. Esto lo ha testificado el propio Hugo Carvajal, ex militar venezolano, que en su día era un jefe prominente del cartel de los soles y un capo o capitoste del narcotráfico venezolano. El Pollo Carvajal ahora está preso aquí en Estados Unidos y ha ofrecido pruebas de que Delcy sí que estaba metida, ella también, en el negocio del narcotráfico, principalmente de la cocaína, ¿no? De la exportación de cocaína desde Venezuela con absoluta impunidad a Estados Unidos y Europa. Cocaína que provenía, por supuesto, de Colombia. Así las cosas, entonces, María Corina tiene el celular de Trump, Trump tiene la medalla de María Corina, no sé quién ganó, creo que ganó Trump, ¿no? Delcy destituye a Alex Saab, no sé si Alex Saab y su familia se van a quedar en Venezuela, sospecho que no. Saab sabe que Delcy no es su aliada y Delcy reacomoda su ministerio. También leo que las empresas petroleras como Vitol y Trafigura, ambas europeas, ya están organizándose para hacer grandes, pingües negocios en la Venezuela neocapitalista de Delcy y Jorge Rodríguez, excomunistas, ahora reciclados en neocapitalistas. Como en su día hicieron los chinos y los vietnamitas, ¿no? Bueno, estas empresas, Trafigura y Vitol, ya están hablando con las grandes compañías de cargueros en Grecia, para que los cargueros, los tanqueros de Grecia, que probablemente son los mejores del mundo, se dirijan a las costas venezolanas y desde allí salgan con millones de barriles de petróleo, muy frecuentemente, dirigiéndose principalmente al Golfo, a las refinerías del Golfo en Texas, pero también supongo a otras partes del mundo. Trafigura ya ha sacado bastante petróleo venezolano desde que cayó Maduro, llevándolo a Curazao. Esas empresas cargueras griegas son, por ejemplo, de la familia Martinos, de la familia Alafousos, de la familia Economou. Calculan, claro, Vitol, Trafigura y otras petroleras, que las grandes empresas de transporte marítimo griegas van a subir y ya están subiendo sus precios, dada la creciente demanda en el mercado para que ellas se ocupen de sacar el petróleo venezolano. También se calcula que ya este año 2026 la extracción de petróleo en Venezuela, comandada por el presidente Trump, podría subir un 50% más o menos.
hasta 1,5 millones de barriles diarios. Hablando de petróleo, hay un reportaje interesantísimo hoy en el periódico, según el cual en Cuba las cosas están realmente al borde del colapso. ¿Por qué? Porque Cuba se ha quedado sin el petróleo venezolano. Cuba necesita 100,000 barriles diarios de petróleo regalados, ¿no? En su día Chávez le regalaba eso y más. En su día Maduro le regalaba a la dictadura cubana esos 100,000 barriles diarios. Ahora Trump ha interrumpido por completo el flujo del petróleo regalado de Venezuela a Cuba. Cuba se ha quedado sin el petróleo venezolano. Cuba no saca petróleo por sí sola, no produce petróleo. Y ahora mismo depende únicamente del petróleo mexicano. Los rusos tampoco le están regalando petróleo. Y entonces el petróleo mexicano es muy inferior a los 100,000 barriles diarios que necesita la dictadura comunista cubana. Últimamente México le ha estado regalando 7,000 barriles diarios, no 100,000. 8,000 barriles diarios, no 100,000. En tiempos más recientes llegó un carguero mexicano con 85,000 barriles diarios, pero eso alcanza para un día, a duras penas. Por eso lo que está ocurriendo en Cuba es dantesco, casi apocalíptico. No se movilizan los autobuses, el transporte público, no se movilizan los trenes, el transporte público, no hay gasolina para los autos, los coches oficiales, no hay combustible para que vuelen los aviones cubanos. Y los apagones duran no horas, duran días. Los apagones no duran solo días, duran más de una semana. Entonces Cuba está a oscuras, literalmente a oscuras, en tinieblas, y quizá a 3 pasos de que esa dictadura termine de colapsar, de desintegrarse, de deshacerse, de perder completamente el poder. Desde luego los cubanos no salen a las calles a reclamar libertad por temor a las feroces represalias de la policía política sanguinaria de ese régimen cruel y despótico, pero en cualquier momento se puede caer la dictadura cubana, básicamente por falta de petróleo. Tampoco reciben ahora las divisas que antes de la pandemia entraban por concepto del turismo. Se construyeron muchos hoteles modernos en Cuba, están todos vacíos. No hay turismo casi en Cuba. Ha bajado entre 70 y 80% el turismo después de la pandemia. O sea que ni van turistas a gastar dólares o euros, ni llega el petróleo venezolano, regalado de Venezuela. Y por eso Trump le dice a la dictadura cubana, les conviene hacer un acuerdo con nosotros ahora mismo, antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué sería un buen acuerdo para Trump y Marco Rubio? No lo sé. Si yo estuviera en los zapatos de Marco Rubio o de Trump, menos mal que no estoy en esos zapatos tan elegantes, le exigiría a la dictadura cubana convocar unas elecciones limpias y libres en el más breve plazo, en 6 meses. A cambio de ello, le prometería a los próximos 6 meses un flujo consistente de petróleo para que Cuba pueda hacer circular sus autobuses, sus trenes, sus autos oficiales y para que no haya apagones de horas o de días, ¿verdad? Siempre que la dictadura cubana vaya pronto, muy pronto, a unas elecciones limpias, vigiladas por observadores internacionales, sin posibilidades de trampas, de fraudes ni de amaños, ¿no es cierto? Así están las cosas entonces en el mundo y empeoran las cosas en el mundo porque Trump hoy ha amenazado a los aliados históricos de Estados Unidos. Esto a mí me duele mucho y me preocupa tremendamente. Trump quiere capturar a las bravas Groenlandia. Groenlandia es territorio histórico de Dinamarca. Dinamarca pertenece a la Alianza Atlántica. Estados Unidos en teoría también, pero no se comporta como tal. Y entonces es lógico que los socios europeos de Dinamarca hayan cerrado filas defendiendo que Groenlandia es de Dinamarca y que Trump no puede apropiarse de Groenlandia. Entonces países que siempre han estado del lado de los Estados Unidos, ¿no? Como el Reino Unido, como Francia, los Países Bajos, Alemania,
Noruega, Suecia, Finlandia, esos países han mandado tropas de paz a Groenlandia para disuadir a Trump de entrar militarmente. Trump dice, no quiero comprar Groenlandia, pero bueno, la gente en Groenlandia no quiere venderse, no quiere que la isla se venda, quieren seguir siendo parte de Dinamarca o independizarse, pero no quieren que Trump se trague o se fagocite a Groenlandia. Entonces, ofuscado porque estos países europeos que mencioné han mandado tropas a Groenlandia, Trump los ha amenazado con un arancel de 10% sumado al arancel que ya les había impuesto a esos países europeos, que según Trump entrará en vigor el 1 de febrero. Y estamos todavía a 17 de febrero, o sea que les está dando un tiempo, ¿no? Pero es una idea malísima la de Trump. Primero, querer apropiarse ilegalmente de Groenlandia, amenazándola con una invasión militar o tratando de humillarla con una venta no deseada por parte de ellos. Y segundo, penalizar, castigar a los países europeos que salen a proteger a Dinamarca y a Groenlandia, amenazándolos con aranceles todavía más elevados. Me parece fatal, me parece un grave error de cálculo. Así las cosas, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si María Corina en efecto tiene línea directa con Trump, si lo llama de vez en cuando, si lo ablanda, si lo convence de que hay que ir a unas elecciones limpias, libres, transparentes en Venezuela este año mismo y no después, ¿verdad? Ojalá, ¿no? Ojalá. Sería una proeza, una hazaña más de María Corina. Lo veo difícil. No soy optimista. Creo que Trump y Marco Rubio y la CIA se van a entender de maravillas con Delcy. Delcy se va a convertir en una aliada capitalista, hará todas las concesiones que Marco Rubio le pida, tratará de borrar de la foto a Diosdado Cabello en el corto mediano plazo, pero no creo que la presionarán para ir a unas elecciones limpias y libres este mismo año 2026, y eso sería trágico. Anoche leía un artículo muy brillante de Antonio Ledesma, el gran líder opositor venezolano que está en España. Y Ledesma explicaba, recomiendo mucho su artículo, está en el Nacional de Caracas, de mi amigo Miguel Enrique Otero, que el problema de venezolano, y aquí termino, no es un problema de inversiones extranjeras o de crear una bonanza petrolera monitoreada a control remoto por el gobierno de Washington. El problema de Venezuela no es el sistema económico, o sea, tratemos de tener un sistema capitalista guiado por una dictadura. No, el problema de Venezuela es moral. Venezuela necesita tener un gobierno legítimo, un gobierno decente, no un gobierno de canallas, de bribones, de ladrones, de torturadores, no. El gobierno que tiene ahora Venezuela sigue siendo la estructura criminal del chavismo. La propia Delcy Rodríguez estuvo metida en narcotráfico, la DEA tiene las pruebas. Entonces, primero hay que sanear a Venezuela desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista moral. Quiero decir, hay que libertar a los venezolanos. Hay que permitir que ellos tengan un gobierno libre, decente, que los represente. Una vez que Venezuela tenga ese gobierno, todo lo demás deberá caer por su propio peso, ¿no? Las inversiones extranjeras, el sistema capitalista, la bonanza petrolera, la robustez de la moneda, la confianza general en el futuro de Venezuela. Entonces, están haciendo las cosas al revés. Vamos a entendernos con la dictadura, no la vamos a forzar a una transición democrática, vamos a doblegarla, a asustarla, a humillarla. Ellos van a gobernar asustados de nosotros, de nuestra fuerza imperial, de nuestra fuerza militar, y vamos a ir a una bonanza petrolera,
que favorezca a Estados Unidos y también a la dictadura venezolana, de tal suerte que los venezolanos, no habiendo sido liberados, todavía súbditos o siervos o esclavos de la dictadura de Caracas, tengan, sin embargo, un mejor pasar, mejoren mínimamente su calidad de vida. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Suerte, María Corina. Silvia y yo le mandamos un abrazo, por supuesto, ¿no? Y ojalá que algún día ella pueda recuperar, como corresponde, su medalla de oro por el Nobel de la Paz. Seguimos.